Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Me llamo Lars Einar Thomasen. Fui sargento del ejército noruego, especialista en operaciones invernales. Me retiré hace más de 20 años, pero todavía me llaman de vez en cuando hay incidentes cerca de la frontera, especialmente en invierno. Supongo que algunos en defensa piensan que los viejos conocemos mejor el hielo que los mapas, pero hay cosas que ni el hielo puede esconder. Fue en el otoño del 89 cuando nos enviaron cerca de Windheim. Éramos una unidad pequeña, 4 hombres y un médico militar, y nuestra misión oficial era dar apoyo logístico a un equipo de geólogos del Instituto Norsar. Nos dijeron que la actividad sísmica en la zona estaba por encima de lo normal, y que el riesgo de avalanchas y hundimientos había aumentado. Sonaba razonable. El norte siempre ha sido inestable. La frontera con Rusia, además, es un punto caliente diplomático desde hace décadas, así que no preguntamos demasiado. Nos dieron un rango de acción de 20 kilómetros alrededor del pueblo. Nos instalaron en una estación forestal que llevaba tiempo sin usarse. El lugar olía a gasóleo rancio y a humedad, pero aguantaba bien el viento. Las primeras jornadas las pasamos marcando puntos de vigilancia y revisando caminos. Todo parecía rutinario, pero entonces comenzaron las inconsistencias. Para empezar, el equipo de geólogos nunca se presentó. En su lugar, aparecieron 2 hombres en un helicóptero sin matrícula visible, vestidos con uniformes limpios, sin insignias. Hablaban noruego con acento raro. El tipo que parecía al mando nos mostró una orden sellada, pero no nos dejaba leerla completa. Solo decía que el perímetro debía mantenerse bajo vigilancia estricta, sin contacto con civiles. Les pregunté si venía más personal. Me respondieron que no era necesario. Durante los primeros días vimos humo saliendo del pueblo. No constante, pero sí en momentos puntuales. Unas veces al amanecer, otras a la mitad de la noche. El pueblo debía estar prácticamente deshabitado para ese momento, según el informe inicial que nos dieron. Y sin embargo, cada noche, desde cierta distancia, se veían luces en las ventanas, algunas fijas, otras que se apagaban al instante en que uno las enfocaba con prismáticos. En una de las primeras patrullas, mi compañero Breke encontró algo clavado en un árbol. Era un trozo de cartón húmedo con una palabra escrita en lo que parecía carbón: Gor in Ike, no entres. No era algo oficial. Estaba clavado con ramas de abedul rotas como hecho a la carrera. Lo llevamos de regreso al puesto, se lo mostramos al médico. Él solo lo miró, lo quemó y dijo que no valía la pena asustar a los más jóvenes. Después empezaron los sonidos. Al principio eran cosas pequeñas. Pisadas en la nieve cuando nadie había salido. Ruidos sordos en la maleza. Algo golpeando madera a lo lejos. Pensamos que eran zorros o alces, hasta que una madrugada, en turno de vigilancia, escuchamos lo que no puedo describir como otra cosa que un gemido humano prolongado. Venía del bosque. No tenía ritmo de animal. Era como si alguien se arrastrara lastimado, respirando entrecortado, emitiendo ese lamento rítmico, grave, demasiado grave. No fui el único que lo oyó. Breke lo oyó también. Nos miramos. No dijimos nada. Al día siguiente fingimos que era el viento, pero ya no dormíamos igual. Un par de días después, uno de los soldados más jóvenes, el recluta Holmen, dijo que había visto a alguien parado entre los árboles durante su guardia, que no lo escuchó llegar, que simplemente lo vio ahí, parado, completamente quieto, con una chaqueta oscura, los ojos abiertos, brillando con la luz del faro. Pensamos que estaba delirando por el frío, así que le dieron descanso.
Pero 2 noches después, la misma figura fue vista por otro, el cabo Arvidsson, solo que él agregó algo más. No parpadeaba, solo respiraba fuerte como si estuviera conteniendo algo dentro. Intentamos seguir las huellas, pero no había nada, como si hubiera flotado, como si nunca hubiese estado ahí. Yo no suelo dejarme llevar por cuentos. Soy práctico, directo. Pero en ese lugar el aire tenía algo distinto. No era el frío, era una especie de presión, como si el bosque respirara, como si nos observara. A veces, caminando solo, tenía la sensación de que alguien iba justo detrás. No se escuchaban pasos, pero sentías ese impulso animal de girarte. Y cada vez que lo hacía, no había nada, solo los árboles. La cadena de cosas extrañas se acumulaba. Encontramos una caseta con garfios de carnicero colgando del techo. Nadie sabía quién la había montado ni cuándo. Estaba limpia, demasiado limpia, sin rastro de grasa, sin marcas, como si nunca se hubiera usado, o como si alguien la hubiera limpiado con esmero, recientemente. El médico, el capitán Lindboe, dejó de hablar en grupo. Comenzó a anotar en una libreta que siempre guardaba en el abrigo. Cuando le preguntamos qué escribía, dijo que eran registros clínicos. Pero en una guardia, lo vi en la parte trasera del refugio, garabateando símbolos, como círculos con garras, como bocas abiertas. Los superiores no nos decían nada, solo nos pedían reportes de temperatura, actividad animal y vigilancia visual. Nunca respondían preguntas. Los mensajes por radio siempre eran unilaterales. Recibido, continúen, cambio y fuera. El día que todo empezó a romperse fue cuando encontramos una casa con señales claras de haber sido ocupada. Chimenea encendida, ollas calientes, ropa tendida, pero ni rastro de personas, ni una pisada en la nieve recién caída, como si hubieran salido flotando, o como si se hubieran deshecho en el aire. Desde entonces, nadie durmió tranquilo. Y entonces, una madrugada, uno de los nuestros desapareció. Pero eso fue el principio del verdadero infierno. Y esa parte, si quieres escucharla, tendrás que quedarte hasta el final, porque lo que pasó después no fue humano. Y tampoco fue una tormenta. Poco después de que Holmen desapareció, recibimos nuevas instrucciones: evitar patrullajes nocturnos, reforzar la vigilancia del perímetro y limitar el contacto con elementos locales no autorizados. Aquello nos descolocó. ¿Qué elementos locales? El pueblo, según el informe, debía estar vacío desde hacía meses, pero si algo aprendí en ese tiempo, es que los documentos oficiales mienten con una seguridad brutal. 2 días más tarde, lo encontramos. No fue en el pueblo, sino en las afueras, en lo profundo del bosque, en una cabaña que no aparecía en los mapas ni en las fotos aéreas. La localizamos por accidente, siguiendo una hilera de pieles colgadas entre los árboles. Eran pieles de zorro, alce, y una que no supe reconocer. Demasiado grande para un perro, con pelo negro y rígido, casi como alambre. El hombre era viejo, tal vez 70 años, tal vez más. Se llamaba Isaac Haugland y dijo haber vivido ahí toda su vida. Aseguró que no pensaba irse, que Windheim ya estaba muerto hace tiempo y que nosotros solo veníamos a tapar el hoyo. Su noruego tenía giros antiguos, como de otra época. Odiaba a los militares, eso se notaba, pero aceptó hablarnos y prometíamos no mencionarlo en los reportes. Acepté. Mentí, por supuesto. Haugland no era un loco cualquiera. Tenía conocimiento de cosas que nadie más podía haber sabido. Sabía de Holmen. No por nombre, pero dijo: uno de ustedes fue llamado por la nieve y no lo volverán a ver con la misma cara. Dijo que la montaña guarda secretos que se despiertan con el hambre, que los lobos ya no cazaban como antes, que algo en ellos se había quebrado, que no huían del hombre, lo buscaban. Nos ofreció té. Breke no quiso tocarlo. Yo acepté. Había aprendido que, a veces,
Uno tiene que tragarse el miedo como si fuera hielo. Fue entonces cuando soltó la historia. A finales del 79, un equipo conjunto de biólogos noruegos y soviéticos trabajaba cerca del río Vesterdal, unos kilómetros al este de Vindheim. Investigaban lo que entonces pensaban era una cepa mutada de rabia. Lobos con comportamientos erráticos, hiperagresivos, atacando sin provocación y, según los informes, incluso entre ellos. Pero Haugland decía que no fue el gobierno el que descubrió al primer infectado. Fueron los cazadores. Un trío de hermanos del pueblo, los Molden, había salido de casa una noche. Regresaron con el cuerpo de un lobo que, según dijeron, se había lanzado contra ellos sin miedo, incluso después de recibir 2 tiros. Lo abatieron de cerca, pero lo que trajeron no era un lobo común. Era demasiado grande. Medía más de 2 metros de largo sin contar la cola, y sus patas delanteras tenían una musculatura que no coincidía con ningún patrón anatómico conocido. Haugland aseguró que él vio ese cuerpo. No lo tocó, pero lo vio. Tenía los ojos abiertos, negros como el carbón, y sangre seca alrededor del hocico. Sangre humana. Tenía manos adentro, dijo. Yo le pregunté si se refería a que había devorado a alguien. Él negó con la cabeza. No me entendiste. Dije manos, no carne. Los Molden llevaron el cadáver a la estación forestal donde se alojaba el equipo soviético. Ahí, según Haugland, todo cambió. Lo que debía ser un análisis biológico de rutina se transformó en una operación de aislamiento. Cerraron accesos, destruyeron radios y construyeron una cerca improvisada. Dijo que vio camiones rusos entrando de madrugada, descargando cajas metálicas. Habló de un helicóptero que volaba sin luces. El animal fue diseccionado. Lo que encontraron fue una especie de fiebre hemorrágica que, según los rusos, no coincidía con ninguna cepa conocida. Afectaba el sistema nervioso de forma progresiva, causando degeneración del lenguaje, alucinaciones y una falsa identidad animal. Quien la contraía, decía el informe, al que solo unos pocos tuvieron acceso, sufría una disociación completa. Creía con todo su ser que era un lobo. Se comportaba como uno. Se volvía nocturno, territorial, violento. Pero eso no era lo peor. Según Haugland, algunos de los científicos también enfermaron. Al principio, solo fiebre. Luego, cambios de humor, comportamiento errático. Uno de ellos se arrancó las uñas con los dientes. Otro intentó cavar un hoyo con las manos hasta que se fracturó los dedos. Y otro más. Desapareció. El mismo día en que los Molden también desaparecieron. Yo le pregunté por qué nadie dijo nada. ¿Por qué no se evacuó antes? Su respuesta fue escalofriante. Porque no querían curarlo. Querían entenderlo. Tal vez replicarlo. Ese virus, o lo que fuera, no solo transformaba cuerpos. Lo hacía en fases. Primero, calor corporal extremo. Luego, visión nocturna anómala. Después, crecimiento muscular, con desgarres internos que sanaban más rápido de lo normal. Y, finalmente, la psicosis total. Hombres que se arrastraban en la nieve, gruñendo, comiéndose la lengua, cazando por puro instinto. No era natural. Y, sin embargo, parecía haber estado aquí mucho antes que nosotros. Esa misma noche, el médico Lindboe desapareció. Salió del refugio diciendo que iba a orinar. Jamás regresó. Lo buscamos por horas. Lo llamamos por radio. Nada. En la nieve, solo una cosa. Sus botas perfectamente colocadas una al lado de la otra, como si se las hubiera quitado con cuidado. Pero no había huellas que se alejaran. Solo 2 marcas profundas, circulares, como si algo pesado hubiera caído desde arriba o emergido desde abajo. En su búsqueda nos dirigimos de nuevo a la cabaña del viejo Haugland y nos mantuvimos allí, pues nos atrapó una tormenta inesperada. Cuando el viejo Haugland nos sirvió el estofado, Breke no quiso probar bocado.
La carne no es de alce, murmuró con asco apenas la olió. Yo sí comí, no porque confiara en el hombre, sino porque necesitaba mantener la fachada de tranquilidad. Lo he dicho antes, en situaciones así uno no puede permitirse parecer débil. Haugland notó el gesto de mi compañero y se rió. Una risa ronca, seca, como de pulmón roto. Es liebre, dijo. Pero entiendo la sospecha. A estas alturas, ustedes ya deben imaginar que en Vindheim se cocinan cosas peores. Mientras removía la olla, siguió hablando, sin cambiar el tono, sin dramatismo, como quien narra algo inevitable, como quien describe un entierro. Nos dijo que todo se había salido de control mucho antes de que llegáramos nosotros, que en enero de 1983, el campamento soviético había colapsado. Algunos murieron, otros huyeron, pero los peores, los que ya estaban infectados, los que habían cambiado, se internaron en el bosque. No son bestias, aclaró. No como los lobos, son peores, porque aún recuerdan que fueron humanos, y por eso odian a quienes siguen siéndolo. Según él, hubo un intento de evacuación a finales de ese mes, pero el convoy fue atacado, no por insurgentes, no por animales, atacado de una forma que no pudieron reportar sin sonar dementes. Solo 2 soldados regresaron. Uno decidió salir por la puerta falsa esa misma noche. El otro fue llevado por hombres sin uniforme al día siguiente. Vestían trajes grises, con botas sin barro, dijo Haugland, y no hablaban en voz alta, solo se inclinaban al oído del sobreviviente, y él asentía. Días después llegó la orden, no para él, claro, para los que aún quedaban. Le dijeron que debía encerrarse en su cabaña y no salir por ningún motivo, que si escuchaba ruidos o voces debía ignorarlos, que si veía luces no mirara directo, que todo era parte de un operativo de contención y que estaría seguro si cooperaba. Se rió cuando nos lo contó. Seguridad, repitió con diversión. ¿Quién puede estar seguro cuando los que tienen el poder no entienden con qué están jugando? Y entonces vino el recuerdo que, según él, le quitó el sueño por meses. Febrero de 1984. Una noche sin luna. El tipo de oscuridad que solo el Ártico conoce. Afuera, 30 grados bajo cero. Haugland había clausurado ventanas, reforzado la puerta y apagado el fuego para no emitir humo. Estaba dormitando cuando sintió una vibración leve, como un zumbido que venía de la tierra, no del aire. Se levantó, se asomó por una rendija, y el cielo estalló. Primero pensé que era una aurora, dijo, pero luego vi que el verde no estaba quieto. Se movía con ruido, con fuego. No fueron bengalas, no fueron bombas normales, fueron ráfagas de luz incandescente caídas en patrón, una tras otra, en círculo, como si intentaran sellar algo bajo la nieve. No disparaban al azar, cada impacto era meticuloso. Primero el pueblo, luego los bordes del bosque, luego el río. Como si supieran dónde estaban escondidos los cuerpos, o algo más. El fuego duró 7 minutos exactos. Luego, silencio total. No animales, no viento, nada. Lo más perturbador, dijo, vino después. 1 minuto tras el último impacto, escuchó lo que describió como un canto. No era voz humana, era más grave, más profundo, pero rítmico, como si algo bajo la tierra lo emitiera. No duró mucho, solo 13 segundos. Lo contó, no porque quisiera, porque no podía evitarlo. Desde entonces soñaba siempre con esos 13 segundos. No eran gritos, era aceptación, como si la tierra respondiera. Al día siguiente, bajó con precaución al camino principal. Lo que encontró no era un incendio, era ceniza organizada. Árboles reducidos a carbón con cortes precisos, como quirófanos al aire libre. Casas quemadas sin que la nieve alrededor se derritiera. Y cuerpos, sí, pero no enteros. Restos deformados.
algunos con huesos alargados como si hubieran estado creciendo hasta el último momento, otros más inhumanos que humanos. Vi una mandíbula con colmillos de casi 10 centímetros, pero el cráneo era claramente de mujer. Aún llevaba aretes. Esa mañana las radios dejaron de funcionar. No hubo rescate, no hubo informe. Solo días después, cuando intentó salir a pie rumbo a Karasjok, fue interceptado por una patrulla, pero no del ejército regular. Estos venían sin bandera, sin insignias. Lo interrogaron durante horas. Le ofrecieron dinero para que se mudara. Lo amenazaron con enjuiciarlo por insubordinación. Finalmente, lo dejaron ir, pero nunca más podría salir del área. Supe que me habían convertido en custodio de una tumba que ni ellos entendían. Lo que pasó esa noche, según él, fue una operación conjunta entre Noruega y la URSS, un pacto sellado en desesperación, algo que los rusos estaban dispuestos a encubrir porque sabían que, si el virus se expandía, no lo pararían ni con 100 Chernóbil. El nombre del operativo: Fenris. Sí. Como el lobo mitológico que traería el fin de los tiempos en las sagas nórdicas. Al parecer, no fue casual. Era un aviso, una forma de advertirse entre ellos que lo que se enfrentaba no era una amenaza común, era algo que tenía que ser destruido completamente, o sería el fin. Pero según Högland, no lo lograron. No mataron a todos, dijo mientras recogía los platos. Yo escuché los aullidos 2 días después, pero no eran lobos, eran más tristes, como si los que quedaron supieran que sus hermanos fueron quemados vivos, y desde entonces cada invierno regresan, siempre a la misma hora, siempre en número impar, como si buscaran algo. Esa noche no dormimos, ni Breke, ni yo. Al amanecer, decidimos irnos. Haugland no intentó detenernos, pero al cruzar la puerta, nos dijo algo que aún hoy me eriza la piel. Recen para que lo que quedó aquí no aprenda a salir caminando. Desde aquel entonces he guardado silencio más de lo que debería, no porque me lo hayan impuesto con amenazas. Esas llegaron, sí, pero dejaron de hacer efecto después de la 3ª vez que soñé con ojos brillando entre los abetos, sino porque aprendí que hay verdades que nadie quiere escuchar. Lo de Windheim no fue un accidente, ni un error de laboratorio, ni una histeria colectiva. Fue una advertencia que no supimos leer, y como pasa con toda advertencia ignorada, el precio sigue acumulándose. En 2012, justo cuando el invierno golpeaba más duro que de costumbre, un grupo de jóvenes documentalistas decidió buscar respuestas por su cuenta. 4 en total, 2 noruegos, una sueca y un finlandés. No tenían permisos, ni entrenamiento en zonas frías, pero sí cámaras de última generación, drones y, lo que es más peligroso, convicción. Según me enteré después, llevaban meses leyendo foros y recopilando entrevistas a exmilitares. Sí, incluso a mí me contactaron, pero les colgué el teléfono. Decían que buscaban la verdad sobre el incendio de Windheim. No volvieron. La noticia fue manejada con pinzas por los medios. Se habló de excursionistas extraviados en el bosque, de una posible tormenta blanca, de una luz. Pero quienes conocíamos la zona sabíamos que, en esa época del año, con el cielo despejado y sin alerta de ventisca, no se pierde uno así como así. En los días siguientes, helicópteros sin insignias sobrevolaron la frontera con Rusia. Nadie los cuestionó. Una semana después, se recuperó uno de los equipos. Lo encontraron unos pastores sami cerca del margen congelado del lago Ailean, a unos 5 kilómetros del perímetro militar que rodea Windheim. La cámara estaba intacta, sin batería, pero con la tarjeta de memoria aún en su ranura. El video fue clasificado casi de inmediato, pero una copia filtrada circuló entre unos pocos. Yo la vi. 3 segundos. Eso fue todo. 3 segundos de noche cerrada, con la cámara temblando. Se escucha una respiración agitada, luego un crujido entre la maleza. Y entonces, entre los árboles,
Se ve a una figura, no un lobo, no un oso, una figura bípedo, peluda, masiva, arrastrando algo, alguien por el brazo. El cuerpo parece flácido, ya sin vida, pero lo que más duele es lo que no se ve. El rostro del arrastrado está fuera del encuadre, y antes de que pueda enfocarse, corte. Fin del video. Muchos lo vieron como prueba definitiva de una criatura. Otros dijeron que era un montaje. Pero entre los pocos que vivimos de verdad esa época, los que recordamos el nombre Fenris, susurrado entre pasillos húmedos y radiointerferencias, ese video fue otra confirmación. No todo murió en 1987. Algo sobrevivió. Algo aprendió a ocultarse mejor. Desde entonces, las teorías se multiplicaron como hongos tras la lluvia. Unos dicen que fue un virus creado por los soviéticos, un experimento para convertir soldados en máquinas de matar. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué Noruega accedió a participar? ¿Por qué quemaron su propio pueblo? Otros piensan que fue una mutación natural, una rabia desconocida potenciada por alguna toxina en el suelo ártico. Lo dijeron algunos biólogos que apenas rozaron los bordes del expediente original, y luego están los que miran hacia atrás, a las historias de los pueblos Sami, cuentos sobre hombres que se volvían lobos, no por maldición, sino por llamado. Cuentan que cuando el hielo se agrieta, algunas voces antiguas regresan, que hay espíritus en los bosques que no toleran al hombre por haber olvidado su lugar. Yo no sé cuál sea la verdad exacta, pero sé lo que he visto. Cada invierno, cuando el sol apenas roza el horizonte y la noche dura 20 horas, algo se siente en el aire. No es superstición. Lo ves en los perros. En Karasjok, los huskies se niegan a salir de noche. En Kautokeino, han encontrado renos degollados con cortes imposibles para cualquier depredador. En Laxelv, los radios captan fragmentos de voz en frecuencias muertas. Voces entrecortadas que no dicen nada coherente, pero tienen ritmo. Como si repitieran un mismo canto, el mismo que Haugland escuchó aquella noche de 1987. Y están las huellas, no cada año, pero algunos inviernos, después de una nevada particularmente pesada, aparecen. Demasiado grandes para un hombre, demasiado pesadas para un lobo, a veces con forma de pisada humana pero con garras, siempre en dirección a los pueblos, nunca regresan al bosque. Lo que sea que quedó en Windheim no está inerte, se mueve, se adapta, y lo peor es que nosotros ayudamos a crear las condiciones perfectas para que evolucione. La zona sigue sellada, pero eso no significa que esté contenida. El hielo se agrieta, las rutas migratorias de los lobos cambian, el calentamiento del suelo empieza a liberar gases viejos, bacterias dormidas, y aunque lo nieguen, algunas agencias ya monitorean la región con satélites térmicos en horarios muy específicos. No buscan actividad humana, buscan calor donde no debería haberlo. Yo por mi parte ya me estoy preparando, no para ir allá, para cuando venga acá, porque si una especie mutada, adaptada, lo suficientemente astuta para burlar años de vigilancia militar, decide moverse hacia el sur, no la veremos venir. Solo sabremos que está cerca cuando los perros se escondan bajo la cama, cuando las radios crujan con cantos sin origen, cuando la nieve, pura y blanca al anochecer, despierte marcada con pasos que ningún humano podría haber dejado. Windheim fue el comienzo, pero la historia no terminó allí. Terminó cuando pensamos que quemarlo todo sería suficiente.